esta conversación, ¿no? Más que una entrevista, para conocer tu trabajo, para poder poner algunas ideas y también, bueno, retomar la presencialidad y la posibilidad de que podamos conversar frente a frente, ¿ya? A ver, si me equivoco, tú eres de formación periodista, ¿sí? Primero en filosofía. Primero filosofía, Después periodismo. Después el magíster en filosofía en la PUC de Porto Alegre. Ya. Y ahí después el doctorado. En España. En filosofía. ¿Qué te llevó de la filosofía al periodismo? No es un paso muy común. Una cosa que las dictaduras sudamericanas han hecho, o sea, eliminar la filosofía de la enseñanza. Ya. Y uno, para buscarse la vida, tiene que garantizarse con otras cosas. Entonces, al tiempo que yo buscaba, me interesaba la filosofía, he tenido la oportunidad de trabajar y mientras trabajaba también como periodista, yo terminé el curso de periodismo, que era una segunda alternativa, sí, por si acaso. Entonces, al tiempo vuelve la filosofía en Brasil y ahí me quedé más por la filosofía. Claro, yo de clases trabajé más de 10 años como periodista y todo, pero hay un momento que uno tiene que elegir un rumbo y con el doctorado en España conseguí afirmarme como profesor de filosofía, ética, pensamiento contemporáneo, esas cosas todas. ¿La católica? Eso ya, sí. La católica de Pelotas. La Universidad Católica de la ciudad de Pelotas, donde yo era profesor, daba clases y también estudiaba periodismo. Entonces mezclaba las dos cosas, pero periodismo ha sido un largo tiempo, 7, 8 años para hacer el curso, para hacer todo el proceso. Pero claro, eso me ayudó también a entender algunas cosas así, de la vida, del mundo, del sistema, de la prensa nacional, la cotidianidad, puede ser, internacional, cómo se hacen los montajes de los textos, de las imágenes, de las cosas todas periodísticas. Eso hay un montón de maneras de hacer. Sí, claro. Y este modelo también de televisión, de periodismo, de bajar la calidad, simplificar, pero simplificar en el sentido de que el público es un público semi-analfabeto. Y para atender un público semi-analfabeto tú tienes que poner cochilleo, farándula, hay que poner cosas de reírse, burlos y montajes así, que es un poco el modelo de televisión que tenemos por aquí, y Europa también está un poco así. Sí, mira. Me llama la atención que hagas esa vinculación profesional, pero también vital entre la filosofía y el periodismo, porque si estás en un contexto de dictadura, ¿qué es más peligroso? ¿El pensamiento crítico, filosófico, académico, la publicación de un artículo en una revista, o el ejercicio? Porque me da la impresión de que, claro, las dos para las dictaduras son peligrosas, pero ¿por qué una parecía más peligrosa que la otra? O sea, si se pudiera hacer eso. No, el peligro de pensar finalmente. Yo en mi tesina de licenciatura en filosofía, por 2 veces se han ido señores en mi departamento donde estaba estudiando a ver lo que yo estaba estudiando. ¿Agentes del gobierno? Sí. Oh, ya, ya. Y mira, la dictadura brasileña tenía un control del pensamiento marxista, maoísta, pero no tenía control sobre Antonio Gramsci. ¿Pero control cómo? ¿Así lo eliminaban de la biblioteca? Sí, claro. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de Brasil 1980-81. Ya. Entonces, como yo sabía que sobre Gramsci no había control, yo me propuse y le hice mi tesina de grado de filosofía en Antonio Gramsci. Pero igual vinieron los hombres para controlar y miraban los papeles, yo me importaba. ¿Y tú sentado ahí mirando? No, me importaba un pito, yo no le daba, Eso no le daba importancia. Qué loco, Sí. Es muy loco. Oye, pero una cosa... Claro, en ese periodo la filosofía era prohibida en Brasil, como enseñanza. Había los cursos de filosofía en las universidades, pero como un lujo.
o cursos seminarísticos. Un extra. Sí, era más de la mitad de la gente, como era Universidad Católica, tenía candidatos a cura, entonces era un curso relativamente volcado a la formación seminarística de curas, futuros curas. Sí. Entonces ahí teníamos pocas mujeres, por ejemplo, uno o dos compañeras, y había todo este cuidado, este control, las cosas, preocupación, pero a mí no me importaba. Oye, Literalmente no me importaba nada de eso. es curioso porque tú dices que el Gramsci no estaba en la lista, en el índice, Negro. pero ¿por qué no? ¿Quién tomaba esa decisión? ¿Venía desde el gobierno? O sea, me imagino, ¿cierto? Pero ¿hay alguna persona que cortara? No lo sabíamos, pero había el SNI, Servicio Nacional de Información, Ya. que lo tenían los militares, que controlaban la prensa, Sí, claro. que controlaban las músicas en las radios, que controlaban contenidos de la televisión, contenidos de telenovelas, controlaba el cine. Yo creo que controlaban también las cartas que se enviaban por correo, no lo sé. Claro, bueno, pues sí. Y en las universidades controlaban lo que nosotros hacíamos y estudiábamos, y cada uno lo que más o menos da. Entonces, como había un periodo también donde la Iglesia Católica tenía una militancia un poco más abierta, un poco más comprometida, sí, la Universidad Católica y todo mi contexto me llevaba también a buscar teorías críticas, autores críticos, pero interesante. Yo terminé en 1981, pero no estudiábamos la Escuela de Frankfurt, porque la filosofía llegaba hasta los años 60. ¿Hasta dónde llegaba? Sí, yo que me acuerdo exactamente, pero no llegaba a la teoría crítica. Pero llegaba a Gramsci, porque estaba en otro, era anterior. Sí. Entonces me gustaba leer Gramsci, las cartas de la cárcel, las memorias de Gramsci. ¿Te inspiró Gramsci para lo que hacen hoy día? Yo creo que habría que retomarlo en el sentido de una cultura que está demasiado parada, una cultura de la sumisión, y Gramsci sería un autor para poder incentivar la lucha crítica, pero no que sea simplemente teoría, pero un hacer concreto, claro. Sí. Gramsci se pasa un tiempo en la cárcel donde no ve el sol. Sí, sí, pues. No tiene noción de día y noche, y se muere de inanición prácticamente. Sí. Pero sus escritos se mantienen y conserva todo este trabajo. Así, yo creo que es un autor. Yo no volví más a Gramsci, a veces me acuerdo de algunas cosas para ponerlo ahí, pero no más que eso. Una lectura de juventud. Bueno, pero buena lectura. Sí. Buena lectura, muy buena. No sé, a ver, quizá un día. Mira, yo estaba, bueno, voy a dejar esto acá porque he hecho unas notas. Este libro ha sido publicado, bueno, El Mundo de la Vida, Husserl y Habermas, ha sido publicado en portugués, por supuesto. No sé si tiene 2 ediciones en portugués, no, pero en castellano tiene 2. Sí. ¿Sí? Sí. Esta es la segunda edición. La primera edición es del 2005, ¿puede ser? Creo, 2005 o 2006, no me acuerdo. Sí, a ver, acá sale 2005, primera edición de octubre del 2005, y esta es del 2016. 2016. Esto es la editorial, bueno, la editorial chilena, la católica Silva Enríquez, que visitaste muchas veces. Este texto, a ver, te quiero preguntar por eso, porque la primera edición es un texto que se refiere al mundo de la vida como categoría fenomenológica desde Husserl y Habermas, o sea, una tradición germana, rígida, o sea, compleja, ya de una digestión intelectual más lenta. Pero la segunda edición no es solamente una segunda edición, no es una reimpresión, sino que tú agregas un capítulo que al leer el texto tú ya pasas a hablar de lo afro, lo luso, ¿ya? ¿Qué pasa ahí filosóficamente? ¿Te fijas? No, ahí pasa, yo creo que hay 2 cosas importantes. Primero, que un autor como Habermas no piensa en su soledad, no piensa aislado de la sociedad, ni tampoco aislado de otros autores. Entonces uno, para estudiar filosofía, tiene que hacer un proceso de entender de dónde vienen las categorías
teorías, las nociones, los conceptos y cuál vínculo entre autores diferentes. Entonces, si nosotros hablamos hoy día muchas cosas, el mundo de la vida, me parece que ya es un concepto normal y corriente. El mundo de la vida, el mundo no sé qué, no sé qué. ¿Canónico? No lo sé, no me gusta ese concepto. Con la idea de decir, bueno, ¿quién o cuáles son los autores que intentan transformarlo en algo inherente a la filosofía práctica? Entonces he aprendido que si quiero estudiar, por ejemplo, la teoría crítica y la noción del mundo de la vida, de la filosofía radical, de la crítica radical, yo tengo que entender también los hilos que los autores tienen entre ellos. Yo creo que hay un hilo fundamental entre la noción del mundo de la vida de Habermas con la de Husserl. ¿De Habermas llegaste a Husserl o de Husserl a Habermas? De Habermas volví a Husserl. Ya. Vale. Eso ha sido un camino bastante difícil porque uno al principio no ve exactamente cómo eso pasa. Por eso tienes que estudiarla y mirar si sigue el mismo concepto, la misma idea, la actualiza, cómo eso va. Entonces he aprendido en eso. Y el tercer punto, yo creo que eso no es exactamente una percepción particular. Porque a irse a seminarios, a dar clases, a redes nacionales, internacionales, a todo, vas aprendiendo, comprendiendo y viviendo un proceso de cómo esas nociones permiten comprender la realidad donde vivimos, el mundo actual, la situación de sufrimiento, de dolor, de esperanzas. Entonces, y ahí me viene la idea, que no es, yo creo que no es originalidad absolutamente mía, pero la idea de que cómo ¿qué nos enseña ese contexto del mundo de la vida para entender América Latina? Ya, por eso, la expansión del texto. ¿Cómo traducir un concepto a un concepto que permita entender, por ejemplo, la diversidad étnico-cultural de Brasil? Indígena, enorme, africano, europeo, ahora también se podría hablar asiático. Y poco a poco, pero eso no se hace en un día ni un año. Me costó un poco entender y al principio tenía muchas dudas de que hay un proceso que interconecta tres grandes continentes y que por 500 años esos tres grandes continentes han tenido relaciones, vínculos, desconciertos, desaciertos, desencuentros, encuentros y un montón de cosas que la filosofía no pensaba. ¿Te refieres a Europa, África y América Latina? Tres grandes continentes, sí. Tres grandes cunas de grandes culturas. Sí, claro. Y también entendía, por ejemplo, que se hablaba mucho de etnocentrismo. Yo, por ejemplo, viví los años que estaba estudiando filosofía en mi carrera, un proceso de la filosofía de la liberación, y ahí teníamos dos grandes corrientes. Romper con el pensamiento europeo, y otra corriente dice, bueno, no es tan malo así porque si rompemos sería como que romper el vínculo con tu madre. Claro, hay una noción psicológica, cultural en todo eso. Y yo siempre lo pensaba así, pero yo no creo que se pueda romper. Yo creo que hay que aprovechar y avanzar en el sentido de entender cómo este pensamiento europeo entra en las culturas afros, indígenas, americanas, brasileñas, y cómo eso se procesa y cómo eso nos ha llevado a vivir lo que vivimos hoy día. Claro, algunas lecturas de Dussel me han ayudado, pero también abandoné un poco la idea de Husserl porque... ¿Husserl o Dussel? Dussel, eso. Husserl y Dussel. Sí, por eso, claro. Hay diferencias, sí. A principio. Entonces Dussel, toda la lectura de la filosofía de la liberación, y yo siempre me porté, lo digo así, una forma de decirlo, en el camino del medio. Ni romper,
ni asumirlo del todo. Claro, pero uno no se da cuenta dónde eso te lleva. Y yo con el doctorado y con este libro, la primera edición, y charlas y debates, y ir al sitio, he ido montando la idea de que hay que cambiar el eje sin romper. Y ahí me viene la idea y me voy buscando una cosa que está bastante presente en el comercio, que es el triangular trade, el comercio triangular, que hubo que en relación a mercancías, a esclavos, todo eso. Yo le digo, pienso, hombre, ¿por qué no pasar del comercio triangular a una epistemología triangular? O sea, haces el salto desde una interpretación económica de esta vinculación continental económica, esclavista, de dolor, de mercancías llevadas de aquí, sí, de ocupación, de colonización, de todo este proceso que hubo durante prácticamente 5 siglos. Claro. Yo le digo, mira, eso sí, no vamos a abandonar eso, vamos a profundizar, pero tenemos que, lo importante es tener un punto de intersección, un punto central, un eje. Que nos geopolítico. Geopolítico, geocultural, y quizá también económico, pero eso no tendré que pensarlo. ¿Qué sería ahí? Primeramente, una vinculación económica o una vinculación no económica que dé cuenta de este... No, yo creo así. Entonces, salir del Mediterráneo, ¿sí?, que tardó 2000 años que están por ahí, Mediterráneo, África del Norte, un poco cercanía del Oriente, etc. Y para nosotros nos da sentido pensar a partir del Atlántico. Claro, no es exclusivista, no es fundamentalista. Eso es para, pensando en el contexto brasilero, porque por América, la América hispana también tiene mucho del Pacífico, ¿no dejas? Sí, pero, ojo, si ahí eso es interesante, tu idea, porque el Pacífico vive en función del comercio del Atlántico. El paso por el estrecho Magallanes, claro, Panamá. Claro. Entonces, yo me di cuenta de que, por ejemplo, la cultura negra, afro, que nosotros llamamos más correctamente afrodescendientes, brasileños, pero no está presente solamente en Brasil. Cuba, está en Haití, sí, está en Colombia, fuerte, en otros países. Y yo miraba los partidos de fútbol, las nacionales, y decía, mira, ¿cuántos negros? No solo brasileños, pero los colombianos, por lo menos hay 4 o 5 aquí. La mayoría tenía esa cosa. Si está aquí, nosotros tenemos que pasar del simple comercio, de una noción simplista económica, de ganancias, de esclavitud, para una noción un poco más amplia, que sería un punto de vista de una reflexión histórico, filosófica, étnico, racial, que permita entender este entramado de vínculos y relaciones que han perpasado durante 500 años. Pero claro, cuando tú hablas del Pacífico, yo digo así, y también a la gente me pregunta, ¿pero solo el Atlántico? Sí, como punto de partida, sí. Ya. Pero como punto de llegada vamos a tener que irse a los demás continentes, hasta porque Brasil tiene 1,5 millones, 2 de japoneses. Sí, claro, la colonia más grande. Y aquí venimos a Chile, hay mucha gente china, o algunos comercios chinos, restaurantes, etc. Pero como punto de partida, por los 500 años de historia de las Américas, por todo lo que pasa, por ejemplo, los últimos 4, 5, 10 años de Estados Unidos, con la noción de los negros norteamericanos, las luchas, el problema con la policía, el problema étnico-racial, que va a Canadá no tanto con la noción, Canadá tiene 2 países dentro de y más otros 40 indígenas, por el norte, por el medio. Entonces, mirarlo no exclusivista, no etnocéntrico europeo, ni etnocéntrico africano, ni etnocéntrico indígena,
Pero ver de todo eso eh, y pensarlo a partir de una noción de jardín. ¿Cómo es eso? Es una metáfora, ¿no? Entonces, o de una plaza. Ya. ¿Lo que te llama la atención una plaza cuando llegas, que no la conoces? O sea, personalmente aquí mismo estamos en Valdivia. Mm, Bueno, mira la plaza, ve la gente, lo que está puesto, normalmente los árboles. Es todo es como un pequeño mundo de vida que representa una ciudad. la diversidad. Claro. Claro. Se vas a una plaza, a un jardín y está todo igual, no tiene gracia. No, claro. Exacto. Entonces, yo digo siempre así, pero no sé si he escrito, está en algún texto, yo creo que no, no lo sé, pero me imagino así. Lo bonito de la vida, del mundo, es la diversidad. ¿Y por qué que nosotros no pensamos eso en la cotidianidad? En la diversidad de culturas, diversidad de comidas, diversidad de estilos de vida, diversidad del biotipo de la gente, de la diversidad de pensar. Eso significa, por un lado, reeducar nuestras interpretaciones de mundo, reinterpretar nuestras nociones de vínculos humanos, reinterpretar, pensar otra vez todos esos 500 años, pero desde una forma. Claro, ahí tenemos dos alternativas que a mí me preocupa, que es el discurso de odio. Claro. O sea, yo no acepto, yo me pongo en contra, el otro, lo diferente como lo malo, lo desastroso, y todo lo que uno puede decir y escucha por el discurso de odio. Machista. Una pregunta respecto de eso que está diciendo, porque cambiar el eje, ¿cierto? Cambiar también. Estoy pensando en lo siguiente. Tú hace mucho tiempo organizas estos encuentros sobre repensar América, ¿cierto? A partir de diferentes temáticas educativas, del derecho, etc. Entonces, ¿qué pasa con la academia brasilera, en particular, con estas temáticas? O esto es un islote en el sur, y justo el sur, ¿no? Claro, es un islote, esto se podría hacer en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en la academia. Hay dos visiones así y yo creo que está relacionado con el tema que empezamos, con el papel de la filosofía, de las ciencias sociales, de la sociología en la enseñanza brasileña. ¿Desde primaria? Sí. Entonces, una de las primeras cosas, mira, el golpe militar de Brasil ha sido en 1961, el primero, Sí. ha sido la cuna de los demás. Sí. Han educado a los demás militares por las escuelas de las Américas, toda una ideología de seguridad nacional y todo. Y los militares sacan de los currículum la filosofía. Claro, eso tiene consecuencias. Eso, y durante más de, te digo, más de 20, casi 25 años la filosofía está ausente. Son varias generaciones. Claro, eso tiene consecuencias. Claro que sí. En la formación, en los resultados, en los estudios. Los intereses finalmente. Claro. Cuando se reintroduce la filosofía, ¿Qué año? yo creo que el marco central ha sido la Constitución de 1988. Ahí como que... Ahí entramos en lleno en esas discusiones. Claro. Pero ahora han sacado otra vez la filosofía y la sociología de la enseñanza. ¿Será tu amigo Bolsonaro? Ya, después hablamos de Bolsonaro. No. Ya. Mundo de vida, Bolsonaro, Brasil, discurso del odio. No, pero te voy a preguntar de eso también. Eso yo creo que democráticamente Bolsonaro ha ganado las elecciones, pero política e ideológicamente representa este modelo militarista dictatorial. Y lo que los militares hacían en el periodo de dictadura quieren sostenerlo ahora. Sí. Entonces está todo ligado a un movimiento nacional e internacional, por ejemplo, de la enseñanza, de pensar temas como sexualidad, diversidad sexual, etc., en las escuelas de enseñanza básica, media, en la universidad. Ahí entonces vuelve este control del modelo de familia, ideología de género, todo, y que poco a poco sacan estos contenidos para
alejarse de una discusión pública, social, colectiva Sí. sobre temas que esos tíos no quieren. Mira, te quería que bueno, llegamos a ese punto ahora porque estaba pensando que tu trabajo, bueno, este es un texto 2000, ya tiene unos 15 años más o menos desde la primera edición, la segunda ampliada, y la organización de eventos que hay entre medio, que ha ido también cambiando tu perspectiva, pero ¿cuánto? Los últimos 2 años, ya un poquito antes de la pandemia y hoy día, te abocaste al levantamiento de un observatorio global de patologías sociales. ¿Por qué hoy día es pertinente pensar las patologías sociales en América Latina? Porque se ha hablado de racismo, machismo, eso está instalado, pero ¿cuál es tu interés particular de hacer este trabajo colectivo, además? Que convocaste, ¿cuánto? Hace un año será, este diccionario de patologías sociales, que hay 6 nacionalidades, autores de 6 países, ¿no? 23, Ocho, 8 países, 23 entradas, ya estás pensando en esta vorágine ya en una segunda edición, 10 conceptos más, 15 conceptos más, entonces ¿por qué es necesario preguntarse? Y lo digo por lo siguiente, porque tú tienes unas entradas tienes dos en el diccionario, donde hablas, por ejemplo, del pentecostalismo, como que hubiera un tema ahí, ¿cierto? Estás pensando Bolsonaro, la derecha, eh, las patologías, estas cosas, porque es extraño o lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa, ¿cierto? Que de pronto la religión se transforma en... ¿No habrá un poco de Habermas ahí? ¿Puede ser o no? No, bueno, la historia es un poco más... de hecho, empezamos eso en 2017, Sí. con un proyecto del Ministerio de internacionalizar las universidades. Bueno, eso sabe. Y ahí nos reunimos con distintos cursos de áreas distintas, medicina, odontología, filosofía, educación, agronomía, química, Química. todos esos cursos, y ahí para montar un proyecto institucional Ya. de la Universidad Federal de Pelotas. Y dentro del proyecto teníamos que pensar los vínculos entre